Muy bien, como habrán visto, la narración en el capítulo 27 de los Hechos nos lleva por toda la travesía que Pablo tuvo que hacer. Esta travesía tenía que hacerla Pablo porque estaba yendo a Roma y no estaba yendo por un viaje de placer, estaba yendo a ser juzgado. Una vez más, Pablo es tomado como prisionero. Pero hay algunos elementos que la lectura nos dice y que nos hace ver que tampoco estaba en una situación tan difícil en cuanto al trato que se le daba. Dice que Pablo, junto con otros presos, fue entregado bajo la custodia de un centurión de nombre Julio. Este centurión tenía una cierta amistad con Pablo, o al menos la lectura nos hace entender que había una predisposición de que Pablo no llevara un viaje muy difícil. Entonces, dice que cuando Pablo estaba llegando precisamente en aquel pequeño barco hacia Sidón, Julio, el centurión, le permitió que Pablo visitara a sus amigos, a la iglesia que él tenía. Entonces Pablo va y los visita y luego tiene que regresar para continuar con su travesía. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En el primer barco el barco era un poco pequeño, estaban en Sidón y ven que hay vientos que son contrarios. Por eso deciden cambiar de embarcación y eligen una embarcación más grande, más segura, porque a veces nosotros pensamos que la seguridad depende sobre lo que estamos parados, ¿verdad? Entonces dice, una embarcación más grande va a ser más segura. Con esta sí vamos a poder llegar. Y entonces continúan el viaje, pero al estar avanzando sigue habiendo estos vientos que los llevan para un lado y para otro. Y nos dice en la lectura que se estaba terminando aquel tiempo en el que era seguro viajar. Por lo tanto, en este tiempo que les demora tanto, la tormenta los vuelve a arrastrar y los vuelve a arrastrar. Llega un momento en que ellos ya no pueden seguir. Pablo se da cuenta y como nos dice también, él sugiere que no es bueno avanzar, ¿verdad? Pero el centurión decide seguir el discernimiento del piloto, de quien dirige la nave, porque él es un marinero experto, él sabe mejor que nadie, ¿verdad? Entonces toma el consejo equivocado y continúan adelante en esta travesía. Más adelante, cuando vemos que es tan difícil avanzar por la tormenta, quienes están a cargo del barco entienden que no van a poder llegar definitivamente a Roma. Entonces dicen, por lo menos busquemos un puerto seguro donde podamos pasar el invierno. Uno podría pensar, perfecto, ya tienen la solución, todo está tranquilo. Pero los vientos no se lo permitieron. Los vientos vinieron repentinamente y eran tan fuertes que llega un momento en que arrastra completamente la embarcación. Y los que están dirigiendo tienen que soltar inclusive el timón. Dicen, no hay manera de controlar el barco. Lo que nos queda es seguir hacia donde nos lleve el viento y rogar que no nos pase nada, ¿verdad? Entonces estaban en ese plan, estaban dejando que la corriente se los llevara. Ya no había más remedio, dice, el viento los jala y entonces empiezan a transcurrir los días y las noches, pero ocurren en tanta oscuridad que ellos no pueden ver ni el sol ni las estrellas. Imagínense ese momento de zozobra en que usted ya no puede controlar ni siquiera el tiempo, ni siquiera puede saber si ya pasó un día, 2 o 3. Mientras precisamente leía este capítulo 27 del libro de los Hechos y me sentía tan conmovida por la travesía de Pablo, tomando en cuenta que ya él había atravesado por tantas situaciones de peligro, por tantas situaciones en las que fue maltratado. Realmente Pablo no estaba en este viaje por gusto, él viajaba como prisionero rumbo a Roma. Lo bueno es que Pablo no iba solo. Nos dice la lectura que le acompañaban Lucas y Aristarco. Lucas es sumamente importante porque él es quien nos narra lo que estaba sucediendo en el barco, ¿no? Él es el que nos cuenta la zozobra que se sentía. Entonces, Pablo estaba acompañado, pero eso tampoco hacía que las cosas fueran mucho más fáciles. Posiblemente hacía que él se sintiera más en confianza,
porque como decíamos al principio, donde 2 o 3 estén reunidos y podamos orar, podemos sentir la presencia del Señor, ¿verdad? El viento, la tormenta y todos los elementos en contra hacían que este viaje fuera peligroso e incierto. Y eso de cierta manera me recordó a una tormenta de verano que experimenté hace muchos años atrás, muchos años atrás. Yo salía de un segundo trabajo y concluí este trabajo como a las 10 de la noche. Entonces, como yo estaba en un edificio de oficinas, no me percaté de que estaba lloviendo fuerte afuera. Al salir vi que las calles estaban inundadas. No tenía manera de regresar porque ya el edificio se había cerrado con llave, con todo, no había manera de regresar. Entonces, yo tenía que alcanzar la parada del bus, pero la parada del bus estaba 5 cuadras hacia arriba y el agua caía, pero a raudales. Era imposible poder seguir adelante. Entonces dije, bueno, voy a buscar un lugar seguro mientras pasa la tormenta, ¿verdad? Pero mientras más miraba alrededor, más puertas estaban cerradas, porque era un sector donde había oficinas de edificios que ya no están trabajando, que se van a las 6 de la tarde y se olvidaron del asunto. No había un lugar donde yo pudiera sentirme segura, pudiera tomar calma, pudiera analizar y ver hacia dónde iba. Estaba en medio de esta situación y yo sé que muchos de ustedes quizás han enfrentado tormentas iguales. Quizás no en el sentido mismo de la lluvia, sino más bien en esas tormentas que a veces nos traen la salud, cuando llegan los resultados de la salud. Y a veces hace un momento estábamos conversando en la mesa precisamente con Di y con Meron y Beatriz, esas tormentas que a veces sacuden nuestra vida, pero no solamente de nosotros, sino de la familia entera. Cuando el médico nos dice que algo no está funcionando bien y que realmente no hay nada más que hacer que vivir el día a día. Esas tormentas en las que a veces no sabemos cuál será nuestro puerto seguro. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Dónde buscar el refugio? ¿Dónde poder poner la mente y analizar las cosas y decir cuál será mi siguiente paso? Tal vez usted ha tenido el principio de un proyecto nuevo o una carrera, una profesión o volver a la escuela misma y usted planea de una forma, pero las cosas no salen como usted planea. Las dificultades, los obstáculos se presentan y entonces uno se siente como que está tambaleando y no está seguro si la embarcación en la que está es lo suficientemente segura para que usted siga adelante. Tal vez usted está comenzando un nuevo trabajo o quizás está empezando en un nuevo sitio, en una posición que le han elegido como manager y uno dice, ya, esta me las tengo todas. Pero uno llega ese primer día y llega con esa presión encima de uno, dice, todo me tiene que salir bien, todo me tiene que salir bien, pero no sé dónde está la oficina aquella, no sé dónde están los documentos aquellos. Y uno se sigue repitiendo, todo tiene que salir bien, pero la presión encima de uno le hace estragos y nos estresamos y nos llenamos de ansiedad. Diferentes tipos de tormenta que nos toca vivir. Pues al igual que estos tripulantes del barco estaban en ese momento de ansiedad, de no saber hacia dónde ir, buscando un refugio, buscando un lugar en que puedan tomar un momento de calmarse, de decir, hemos perdido el timón, hemos perdido la vela, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir adelante? Pero dice que la oscuridad cubría tanto que ellos ya habían perdido toda esperanza. Y ya sabemos que cuando uno pierde la esperanza, ya no queda nada. Es mucho más sencillo que nos arrastren y nos lleven para cualquier lado. En lo que me sucedió a mí hace algunos años, yo tuve la bendición de encontrar una pareja joven. Esta pareja estaba saliendo de un restaurante y cuando me vieron toda asustada, mojada, empapada de pies a cabeza y con mi estomaguito de mi embarazo de 5 meses, me ofrecieron llevarme a la estación del bus. De esa manera, Dios proveyó lo que yo estaba pidiendo, una mano que me ayudara. Alguien que quizás ni me conocía,
pero sin embargo podía ver en ese momento que podía ayudarme. De esa manera yo llegué a casa de manera segura. ¿Qué es lo que sucede en la historia en la que estamos leyendo de Hechos? Pablo recibe las palabras del ángel enviado por Dios con palabras de esperanza. Y esperanza no solamente para él, no solamente para Lucas, no solamente para el otro discípulo, sino esperanza para los 276 personas asustadas que estaban en aquel viaje. Estas palabras fueron de paz, de ánimo en medio de la desesperanza. Y está precisamente en el versículo 22, cuando dice Pablo: pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Pero aquí viene el otro lado: solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios, a quien sirvo y pertenezco. Qué declaración más fuerte de Pablo. Decirles en primer lugar: cálmense, no se desanimen, todo va a estar bien, van a sobrevivir. Pero también hacerles la aclaración que quizás aquel barco seguro, grande, no resista. Pero a pesar de eso, ellos van a sobrevivir. Y qué declaración más hermosa también decir: al Dios que yo sirvo y al que pertenezco. Cada uno de nosotros le pertenecemos al mismo Dios de Pablo. Le pertenecemos al mismo Dios que le da las palabras de ánimo, de esperanza. Le pertenecemos a Él y Él es quien nos cuida. Él es el que provee lo que nosotros necesitamos. La invitación de hoy es para usted y para mí. Es una invitación real que precisamente dice: tengan ánimo y fe en Dios. Él está con nosotros en medio de cualquier crisis que nos toque vivir. En la noche más oscura, en los momentos de dolor y preocupación, aunque estos duren días, semanas, meses, Dios está con nosotros. Quizás las cosas, como dice la misma lectura, quizás las cosas materiales sean destruidas por los vientos huracanados, quizás sintamos que nos arrastran sin compasión contra las mismas rocas. Pero usted y yo tenemos la promesa viviente de que servimos a un Dios bueno, a un Dios vivo, que nos ama, que quiere el bien para nuestras vidas. Un Dios que inclusive usará los restos de su embarcación y con ellos le hará llegar a tierra firme. Es cierto, podemos enfrentar muchas luchas en nuestra vida, muchas tormentas, pero estemos seguros que Dios nos da la paz, la esperanza. Él cuida de cada uno de nosotros, provee el sitio seguro, provee la manera de cómo recobrar fuerzas y seguir adelante. En aquella jornada difícil, Pablo tomó el pan, lo ofreció al Señor, lo dividió y lo compartió con los 276 que se encontraban allí. Precisamente como una muestra de que Dios tiene la mesa abierta para todos. Todos somos bienvenidos y todos somos recibidos de manera tal que todos podamos recobrar fuerzas, podamos alimentarnos de quien es nuestro pan de vida, podamos restituir nuestro ánimo y podamos seguir adelante. Pablo en aquel momento no sabía que quizás algunos de ellos estaban pensando, como la lectura mismo dice: vamos a deshacernos de los prisioneros, vamos a matarlos. Sin embargo, Pablo tiene ese corazón abierto, el mismo que tuvo Jesús, que dijo: nadie está exento de ser parte de la mesa de la comunión, del lugar donde usted y yo podemos encontrarnos sin máscaras, sin cargas, sin nada, simplemente dispuestos
a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, dispuestos a recibir de ese pan de vida. Tengamos ánimo y fe en Dios. No hay tormenta alguna que nos separe de su amor. No hay tormenta alguna que haga que Dios no lo ayude en ella, aún en medio de ella. Por lo tanto, esta mañana, iglesia, les recuerdo, tengamos ánimo, tengamos fuerzas, tengamos la confianza y la fe en el Dios verdadero que nos ama, que nos cuida, que siempre está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Hay dificultad, hay tormentas, pero podemos con ellas si vamos sujetados de la mano de Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar